Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo servidor NAS del fabricante QNAP. En concreto tenemos con nosotros el QNAP TVS H674, un servidor NAS de altísimo rendimiento que nos va a proporcionar una gran velocidad de lectura y escritura en la red local. Este equipo está orientado específicamente para usuarios domésticos avanzados y también para pequeñas y medianas empresas. Las principales características de este modelo en concreto es que incorpora un potente procesador Intel i3 12100 y 16 GB de RAM predeterminadas. No obstante, podemos ampliar la memoria RAM hasta los 64 GB DDR4. Las principales características respecto al almacenamiento de este nuevo modelo es que dispone de un total de 6 bahías para alojar discos duros de 3,5 pulgadas y también para alojar discos duros de 2,5 pulgadas o unidades SSD de 2,5 pulgadas. Además, por si esto fuese poco, también dispone de 2 ranuras M.2 NVMe 4.0 con el objetivo de utilizarlo como conjunto de almacenamiento principal para las máquinas virtuales o los dockers, por ejemplo, pero también permite configurarlo como caché SSD de altísima velocidad. Respecto a la conectividad de este nuevo modelo, dispone de dos puertos 2.5G multigigabit en la parte trasera y tenemos un total de 3 puertos USB 3.2 Gen 2 a 10 GB por segundo. Tenemos un puerto tipo A en la parte frontal y tenemos un puerto tipo A en la parte trasera y otro puerto tipo C en la parte trasera. Todos ellos son a 10 GB por segundo, por lo tanto vamos a tener el máximo rendimiento posible en este aspecto. Este nuevo servidor NAS TVS H674 es realmente versátil porque nos va a permitir instalar tanto el sistema operativo QTS como también QTS Hero. De esta manera vamos a tener a nuestra disposición el sistema de archivos ZFS con el objetivo de tener la mejor integridad de datos posible. Como podéis ver, este modelo es realmente interesante y vamos a verlo en detalle en este vídeo. Una vez que sacamos el NAS de la caja, podemos observar que las dimensiones son bastante contenidas, ya que solo tenemos un total de 6 bahías para alojar los discos duros. Además, un aspecto importante es que el diseño de este servidor NAS es muy parecido a otros modelos del fabricante QNAP, como no podía ser de otra manera. En la parte superior izquierda nos vamos a encontrar con los principales LEDs de estado de este equipo y en la parte de la derecha nos encontraremos los correspondientes botones para gestionar y visualizar también la pantalla LCD que incorpora en la parte central. Por supuesto, en la derecha encontraremos la típica pegatina con las principales características que ya os hemos explicado de este nuevo modelo TVS H674, ya que debemos recordar que también existe un modelo superior que es el H874 que tiene las mismas características pero con 2 bahías para alojar discos duros en la parte frontal adicionales. En la parte inferior derecha nos vamos a encontrar con el típico botón para el encendido y el apagado de este servidor NAS y también nos encontraremos con un puerto USB 3.2 Gen 2 a 10 GB por segundo y el correspondiente botón de copia rápida de todo el almacenamiento que tengamos conectado al interior del servidor NAS. Respecto a las bahías, para alojar los discos duros, debemos tener en cuenta que si vamos a instalar un disco duro de 3,5 pulgadas no vamos a necesitar utilizar ningún tipo de tornillería ni herramienta. Directamente la vamos a poder anclar en esta bahía para los discos. No obstante, en caso de que nosotros vayamos a instalar discos duros o SSD de 2,5 pulgadas, entonces sí que vamos a tener que utilizar los tornillos y un destornillador para colocarlo correctamente. De lo contrario, no podremos anclarlo a la bahía. En la parte derecha de este servidor NAS nos vamos a encontrar con una pequeña rejilla de ventilación para que entre el aire frío del exterior y lo mismo ocurre con la parte izquierda. También tenemos una pequeña rejilla de ventilación, ya que los ventiladores que tenemos en la parte trasera van a extraer el aire caliente del interior del NAS hacia afuera. En esta zona trasera del QNAP TVS H674 es donde nos vamos a encontrar con todos los puertos y también con el resto de conexiones. En la parte superior derecha nos encontraremos con el conector de alimentación y el ventilador para refrigerar correctamente la fuente de alimentación de este servidor NAS. Además, también nos vamos a encontrar con 2 grandes ventiladores para extraer el aire caliente del interior de la zona de los discos duros que vamos a poder instalar. Además, en la zona inferior derecha nos encontraremos con el conector Kensington, así como una pegatina con la dirección MAC de las 2 tarjetas de red que incorpora, de los 2 puertos Ethernet. En la parte izquierda, este ventilador pequeño se va a encargar de refrigerar la parte del procesador y de las unidades M.2 que podemos instalar. Además, también tenemos el puerto HDMI, los 2 puertos 2.5G
SD multigigabit, así como el puerto tipo A y el puerto tipo C, que son USB 3.2 Gen 2 a 10 GB por segundo. Por lo tanto, tendremos el máximo rendimiento posible. Por último, en la parte superior nos vamos a encontrar con dos ranuras para introducir tarjetas PCI Express. Tenemos una ranura PCI Express 4.0 por 16 y tenemos otra que es por 4. Si queremos acceder a los componentes internos de este servidor NAS, lo único que vamos a tener que hacer es quitar un total de 3 tornillos que tenemos en la parte trasera. Tal y como podéis ver, tenemos un tornillo en la parte derecha, otro tornillo en la parte superior y otro tornillo en la parte de la izquierda. Si quitamos todo ello, vamos a poder levantar la carcasa y acceder a los componentes internos. Si, por ejemplo, queremos instalar tarjetas M.2 NVMe, vamos a tener que desmontarlo. Si queremos cambiar o ampliar la memoria RAM, también. E incluso si queremos instalar tarjetas PCI en sus correspondientes ranuras. Tal y como podéis observar, en la parte derecha nos vamos a encontrar con la fuente de alimentación. Tenemos también las bahías para los discos duros y en la parte de la derecha, como podéis ver, pues no vamos a encontrar en esta sección ningún tipo de puerto M.2 ni nada. Simplemente tenemos la alimentación de las diferentes bahías SATA 3 que incorpora este servidor. En la parte contraria nos vamos a encontrar lo más importante. Lo primero que vamos a ver es el gran disipador para refrigerar correctamente el procesador Intel i3 que incorpora este servidor NAS. También nos vamos a encontrar con una pastilla de memoria RAM de 16 GB de capacidad DDR4. Además, debemos recordar que soporta hasta 64 GB como máximo, con dos pastillas de 32 GB cada una de ellas, ya que tenemos dos zócalos para alojar memoria RAM. Y justo debajo nos vamos a encontrar con las dos ranuras M.2 NVMe, que son PCI Express 4.0 por 4. De esta manera vamos a conseguir el máximo rendimiento en lectura y en escritura posible con este equipo. La verdad es que en este modelo QNAP TVS H674 el acceso tanto a la memoria RAM para ampliarla como también a las unidades M.2 NVMe para instalar estas unidades SSD ultra rápidas y obtener el máximo rendimiento posible es muy sencillo. No obstante, no es tan sencillo instalar las tarjetas PCI Express, ya sea por ejemplo una tarjeta 10G con doble puerto 10G para tener una conectividad ultra rápida, como también una tarjeta gráfica en su puerto PCI Express 4.0 por 16. Ahora os vamos a enseñar los accesorios que incorpora el fabricante QNAP con este servidor NAS. Lo primero que nos vamos a encontrar es con el cable de alimentación. Tenemos el típico conector SUCO y el conector de 3 pines al otro lado. Podemos utilizar cualquier cable de alimentación similar para alimentar este servidor NAS. También nos vamos a encontrar con un cable de red de categoría Cat5e con 4 pares de hilos. Por lo tanto, vamos a ser capaces de conseguir una velocidad de 2,5 GB por segundo sin ningún tipo de problema. No obstante, hubiera sido deseable que el fabricante QNAP incorpore ya cables de categoría Cat6 que son mucho mejores para las velocidades multigigabit. Por supuesto, nos vamos a encontrar con la tornillería necesaria para colocar tanto los discos duros como también las unidades SSD. Debemos recordar que los tornillos que son negros son para las unidades de 2,5 pulgadas, ya sean discos duros o SSD, y los plateados son para las unidades de 3,5 pulgadas. Por supuesto, nos vamos a encontrar con dos llaves, ya que las bahías de este servidor NAS son bloqueables. De esta manera, vamos a evitar que por accidente extraigamos una bahía sin querer y por tanto podamos tener pérdida de datos. Finalmente nos vamos a encontrar con dos pequeños disipadores para colocarlo en el controlador del M.2 NVMe. Debemos recordar que las unidades M.2 NVMe que son PCI Express 4.0 se calientan bastante. Por lo tanto, gracias a estos disipadores pues vamos a poder rebajar a algunos grados la temperatura máxima de estas unidades y por tanto extender la durabilidad. Por supuesto, también nos vamos a encontrar con la garantía limitada del producto y la extensión de garantía. Asimismo, nos encontraremos con la parte más interesante de la documentación, que es la guía de instalación rápida. En esta guía de instalación rápida, pues vamos a tener el contenido de la caja y también nos va a enseñar cómo debemos instalar los discos duros de 3,5 pulgadas a través de la propia bahía, ya que no necesitamos ningún tipo de herramienta. En el caso de que nosotros queramos instalar discos de 2,5 pulgadas, sí vamos a necesitar herramientas para atornillar correctamente los discos.
Por supuesto, en el caso de que queramos instalar los M.2 NVMe, pues vamos a tener que desmontar el servidor NAS y es recomendable colocar los disipadores. Finalmente, nos va a recomendar cómo conectar este servidor NAS tanto a la corriente como también a la red local con el objetivo de acceder a través de un ordenador a su configuración y empezar con el proceso de instalación paso a paso. Por último, nos encontraremos con la garantía limitada del producto, que la tenemos disponible en varios idiomas. Una vez que hemos visto todos los accesorios, os vamos a enseñar cómo instalar una tarjeta 10G con doble puerto 10G en este servidor NAS QNAP TVS H674, ya que es bastante complicado porque debemos desmontar la fuente de alimentación. Como hemos mencionado anteriormente, este servidor NAS no incorpora conectividad 10G de manera predeterminada. Nosotros vamos a instalar esta tarjeta QNAP QXG 10G2T X710 en el interior para disponer de dos puertos 10G multigigabit de cobre adicionales. De esta manera vamos a poder dotar a este servidor NAS de altísimo rendimiento de conectividad 10G. Además, un aspecto muy importante es que esta tarjeta incorpora los brackets necesarios para adaptarlo a cualquier tipo de puerto PCI Express. De manera predeterminada, el bracket por defecto es de bajo perfil. No obstante, para poder instalarlo en este servidor NAS tenemos que instalar el bracket de alto perfil, el más largo de todos ellos. Si intentamos sobreponer esta tarjeta de red 10G en el servidor NAS, como podéis ver, pues no llega el bracket hasta su colocación correcta. De esta manera vamos a tener que cambiar este bracket por el de alto perfil. El proceso es muy sencillo, simplemente tenemos que quitar los dos tornillos que anclan el bracket a la tarjeta y intercambiar el bracket y volver a poner nuevamente los tornillos que valen exactamente igual. Respecto a la documentación incorporada, nos va a guiar en cómo debemos instalar o desinstalar justamente este bracket y también cómo debemos pinchar la tarjeta. Por supuesto, nos va a guiar también en cómo debemos colocarla finalmente en un servidor NAS del fabricante QNAP o también en un ordenador cualquiera, ya que debemos recordar que las tarjetas de red 10G de QNAP son también compatibles tanto con PC como también con sus servidores NAS y no vamos a tener ningún tipo de problema. Por supuesto, esta tarjeta de red 10G se encuentra perfectamente protegida por el típico plástico protector que incorporan todas las tarjetas. Algo que debemos destacar son los dos puertos 10G multigigabit, por tanto tendremos un gran ancho de banda y además soporta link aggregation. También tenemos un gran disipador en la parte central con un ventilador para refrigerar correctamente esta tarjeta y que no tengamos ningún tipo de problema. Una vez que tenemos instalado el bracket alto perfil en esta tarjeta del fabricante QNAP, pues ya podemos instalarla directamente en el puerto PCI Express 4.0x4 que incorpora este servidor NAS. No obstante, debemos tener en cuenta que la instalación no es todo lo fácil que esperábamos. Para poder instalarlo correctamente, tenemos que quitar previamente la fuente de alimentación. Debemos tener en cuenta que debemos quitar ese tornillo. Entonces, no tenemos ángulo para poder desatornillar ese tornillo y proceder a instalar la tarjeta. Para ello, tenemos que quitar la fuente de alimentación, aunque es muy sencillo. Simplemente tenemos que quitar estos dos tornillos que tenemos en la parte de la derecha y un total de 3 tornillos que tenemos en la parte de la izquierda, que realmente sería la parte trasera del servidor NAS. Una vez que lo hayamos hecho, ya podremos extraer la fuente de alimentación y tendremos el ángulo necesario para proceder con la instalación de la tarjeta. Una vez que hayamos quitado todos los tornillos, como podéis ver, pues apartamos esta fuente de alimentación y ya vamos a poder acceder sin ningún tipo de problema con el ángulo correcto para quitar el tornillo de esta puerto PCI Express 4.0 X4 que incorpora este servidor NAS. Una vez que lo hayamos hecho, ya simplemente falta coger la tarjeta 10G y pincharla correctamente en el puerto PCI Express 4.0x4 que incorpora. Como podéis ver, cabe perfectamente y ahora vamos a poder atornillar correctamente y sin ningún tipo de problema esta tarjeta de red 10G. También podríamos colocar la fuente de alimentación girada hacia nosotros, pero los cables se quedan bastante tensos y es posible que tengamos problemas con esta parte. No obstante, haciéndolo con mucho cuidado, pues vamos a poder instalar esta tarjeta 10G sin ningún tipo de problema. Como podéis ver, es fundamental colocar correctamente esta tarjeta 10G y también atornillarla al chasis del propio servidor NAS.
Una vez que ya hayamos instalado la tarjeta 10G, pues podemos volver a poner perfectamente la fuente de alimentación con sus correspondientes tornillos y ya tendremos la tarjeta 10G instalada y funcionando en este servidor NAS. Por supuesto, en la parte trasera ya vamos a tener el acceso necesario a los dos puertos 10G multigigabit para tener el máximo rendimiento posible. No olvidéis de poner todos y cada uno de los tornillos nuevamente a la fuente de alimentación para anclarla correctamente al chasis de este servidor NAS. Para hacer las pruebas de rendimiento de este servidor NAS QNAP TVS H674 hemos utilizado dos unidades M.2 NVMe del fabricante Kingston. En concreto, hemos utilizado las Kingston KC3000, un modelo que es PCI Express 4.0, por lo tanto nos va a proporcionar el máximo rendimiento posible tanto en lectura como en escritura. Debemos tener en cuenta que este modelo de 1 TB de capacidad nos va a proporcionar hasta 7000 MB por segundo de lectura y hasta 6000 MB por segundo de escritura. Además, respecto a la lectura y escritura aleatoria, nos va a proporcionar hasta 900.000 IOPS en lectura y hasta 1.000.000 de IOPS en escritura. Por lo tanto, vamos a obtener un rendimiento excelente. La instalación de estas dos unidades M.2 NVMe es realmente sencilla. Tal y como podéis ver, en la parte frontal encontraremos el modelo exacto del equipo, la Kingston KC3000, y también en la parte trasera nos encontraremos con la capacidad que es de 1 TB de tamaño. Por lo tanto, vamos a ser capaces de formar un conjunto de almacenamiento de altísimo rendimiento o también vamos a poder utilizar estas unidades M.2 para caché SSD. La instalación de estas dos unidades es realmente fácil y rápida, no necesitamos ningún tipo de herramienta. Como se puede ver, en la parte inferior es donde nosotros nos vamos a encontrar con las dos ranuras M.2 NVMe que son PCI Express 4.0x4. Simplemente lo que tenemos que hacer es conectarla en la parte derecha de la interfaz y a continuación presionar para dejarla perfectamente fijada. Debemos recordar que hace años el fabricante QNAP, cuando empezó a incorporar las unidades M.2, necesitábamos utilizar un tornillo, pero en este caso han ideado un sistema de anclaje sin ningún tipo de herramienta, mucho más sencillo y rápido. De esta manera no vamos a necesitar ningún tipo de destornillador para anclar perfectamente estas unidades M.2. Si vais a utilizar estas unidades M.2 de manera muy intensiva, por ejemplo utilizando caché SSD, nuestra recomendación es que siempre pongáis el disipador que venía en la caja de accesorios del fabricante QNAP. De esta manera vais a mantener la temperatura de estos M.2 a raya y no vais a tener ningún problema de rendimiento. Respecto al resto del almacenamiento que hemos instalado en este servidor NAS, pues consiste en 3 discos duros de Western Digital Red de 4 teras de capacidad y lo configuraremos en RAID 5 para realizar todas y cada una de las pruebas. Como podéis ver, no hemos necesitado ningún tipo de tornillo, ya que estas bahías se anclan perfectamente en ellas los discos duros sin ningún tipo de herramienta. Lo que sí vamos a necesitar es un destornillador si queremos utilizar unidades SSD de 2,5 pulgadas como esta de Seagate Iron Wolf Pro. De esta manera vamos a poder utilizar tanto conjunto de almacenamiento como también caché SSD con estas unidades ultra rápidas. Hasta aquí hemos llegado con este vídeo donde os hemos enseñado todos los secretos del QNAP TVS H674. Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis de este equipo donde vais a poder ver en detalle el rendimiento tanto en lectura como en escritura que hemos sido capaces de conseguir con este modelo en diferentes tipos de configuraciones. Os esperamos.